Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de esta noche. Nosotros continuamos con el capítulo 14 del segundo libro de Reyes y estamos con el caso interesante de la mujer sabia de Tecoa. Le ha enviado Joab ben Tzruya, el sobrino de David, para que ella intente convencer a David para que permita el retorno de Absalón. Y nosotros empezamos ya este juicio, esta farsa de juicio, un juicio montado para darle a entender a David que lo que está haciendo hay aquí un error y a ver si lo corrige. En el versículo 7 vimos que la mujer dice que los hijos estaban peleando en el campo, versículo 7, y aquí se ha levantado toda la familia contra tu sierva y dicen, da al que hirió a su hermano y lo mataremos por el alma de su hermano a quien mató y destruiremos también al heredero. Y apagarán la brasa que queda, no dejando a mi hombre, ni nombre, ni remanente sobre la faz de la tierra. Aquí quedamos nosotros al final de la semana pasada y vimos que en realidad, bueno, pues que esta mujer en realidad está diciendo que su hijo no merece morir por esto, porque todo es envidia de los parientes, de los cuñados de ella, que quieren llevarse toda la herencia de su difunto marido. Versículo 8, y respondió el rey a la mujer, ve a tu casa y ordenaré sobre ti. Bueno, tranquila, vete a casa, yo ya me encargo de que no te ocurra nada malo. Versículo 9, y dijo la mujer tecoita al rey, sobre mí, oh rey, mi señor, sea la iniquidad, y sobre la casa de mi padre, y el rey y su trono sea limpio. O sea, está diciendo aquí que aquí ocurre algo, la iniquidad, Shalom Eliezer, la iniquidad sea sobre mí y la casa de mi padre, pero tú y tu trono quedáis limpios. ¿A qué se refiere esta mujer cuando dice esto? Aquí empieza a ponerse insolente. Cuando alguien dice una frase así, sobre a mí sea la iniquidad y el rey su trono sea limpio, quiere decir que en realidad toda la culpa es del rey y de su trono, o sea, de su gobierno. Solo que yo estoy dispuesta a padecer por ti. En realidad, tú eres el malo, tú te portas mal, y yo te quiero mucho y estoy dispuesta a pagar por ti. Esto es en realidad lo que le está diciendo. Tú queda limpio, yo me cargo con tu culpa. El rey acusa el golpe. Durante un momento se queda sin palabras, como indica el punto y aparte que podemos ver en el texto. Y el rey rebusca en su mente a qué debe referirse esta mujer, cuál es mi iniquidad y en qué se ha ensuciado mi trono. David no lo entiende. Seguramente será, piensa el rey, porque esta mujer cree que no puedo imponer mi autoridad sobre los ciudadanos y que su hijo está en un peligro del que yo lo podría librar, porque sus familiares y vecinos son gente dura y peligrosa que creen estar por encima de la ley y ella se cree que ni siquiera yo podré ayudarla. Por lo tanto, responde el rey, si alguien vuelve a molestarte, esta persona tendrá que vérselas conmigo personalmente. De este modo, piensa el rey,
quedará impuesta mi autoridad en toda la nación y nadie volverá a molestar impunemente a la gente y mi trono quedará limpio. David cree que de este modo va a solucionar el problema. Claro que por supuesto lo que debe imponerse es la ley. Debe haber un juicio en el que se imponga el castigo adecuado a los infractores de la ley, sea quien sea. Pero no puede ser que vengan con falsas amenazas a la pobre viuda. Pero como veremos más adelante, no es este el punto que la viuda está exponiendo. Es algo más esencial que David aún no ha descubierto. Bueno, el rey se molesta un poco y le contesta, versículo 10. Entonces el rey dijo, quien te hable, tráemelo, y no seguirá más a tocarte. Con eso se acabarán los problemas, le dice el rey. El rey ya aparece aquí más enérgico. Versículo 11. Y ella dijo, recuerda ahora, oh rey, al Señor tu Dios, de alargar al vengador de sangre a destruir, y no aniquilen a mi hijo. Es una frase un poco rara, un poco entreversada, como vamos a ver, pero lo solucionaremos. Y en la respuesta del rey, y él dijo, vive el Señor si cae del pelo de tu hijo a tierra. O sea, no le va a pasar nada, no te preocupes. Pero veamos ahora detenidamente qué es lo que le está diciendo esta mujer al rey. Recuerda ahora, oh rey, al Señor, tu Dios. Shalom, Habiba, bienvenida. La mujer, en vez de darse por satisfecha, lanza otro duro golpe impertinente contra el rey. Recuerda ahora, oh rey, al Señor tu Dios, o sea, te has olvidado de Dios o de los mandamientos divinos, que viene a ser lo mismo. ¿A qué mandamiento debe referirse la mujer? Lo dice inmediatamente. Te has olvidado, recuerda, de alargar al vengador de sangre a destruir. Una frase que debemos explicar con paciencia. Cierto que el asesino debería ser el reo de muerte. Cualquier tipo de asesinato, has quitado la vida a una persona, te la quitamos a ti por la muerte de su prójimo, ya que la tierra de Israel no puede soportar el derramamiento de sangre inocente sin cobrarse la vida del asesino, aunque sea por equivocación, por error. Dice así la Torá en el libro de Bemidbar, Números, capítulo 35. No condenéis la tierra en que estáis, porque la sangre condena la tierra, y a la tierra no se perdonará por la sangre derramada en ella más que en la sangre del que la derramó. La tierra de Israel no soporta el derramamiento de sangre, esto la pone nerviosa. Y por lo tanto, cualquier tipo de muerte causada por otra persona, hay que vengarse de esta muerte. Pero esto solamente cuando se comete un asesinato premeditado, en que está claro que debe llevarse al asesino al tribunal para que lo juzguen. Y hay ocasiones en que el juzgado no tiene nada que hacer. Porque no hay testigos. Los testigos no tan solo deben dar testimonio de lo que han visto, sino que tienen una misión muy importante. Deben avisar a la persona que está a punto de cometer el crimen. Hay que avisarle y decirle lo que le espera si lo comete.
Y si éste dice, ya lo sé y no me importa, será cuando podrán traerlo al tribunal y darle pena de muerte por el asesinato. Me alegro, Francesc, que todo se haya arreglado y puedas seguir con el estudio. Claro que no siempre se cumplen estas circunstancias y entonces los jueces deben examinar el caso. Si está claro que el asesino no tenía ninguna mala intención y solo por casualidad se le ha escapado el hierro del hacha, como dice allí en el capítulo 35, por casualidad se le ha escapado el hierro del hacha y ha golpeado a otro hombre y así lo ha matado. Entonces el asesino podrá salvarse del merecido castigo de muerte al trasladarse a una ciudad refugio de la que no podrá salir. Shalom, Lupe, bienvenida. En la ciudad refugio, él no podrá salir, el asesino no podrá salir de la ciudad refugio, pero dentro de esta ciudad nadie podrá hacerle ningún daño. Y este castigo se debe a que este señor, al cortar el árbol en el bosque, debería ir con mucho más cuidado. Esto se denomina negligencia criminal. Tendrías que haber alejado a la gente del posible peligro, y esto también a cualquiera de nosotros. Estamos clavando un clavo en la pared en casa, puede ser que el martillo se nos escape de la mano, puede ser que el clavo salga volando en dirección, en lugar de clavarse a la pared, salga volando y clavársele a alguien en la cara. Esto es muy peligroso, por lo tanto, cuando vamos a hacer algo así, estamos obligados a alejar a todos los espectadores a una distancia tal que es seguro que desde allí no pueda ocurrirles nada. Y si no los alejamos, es culpa nuestra si les ocurre algo. Mejor sacarlos fuera y cerrar la puerta. Porque si no, se denomina negligencia criminal si les ocurre algo. Hay casos en que la negligencia es tan grave que la ciudad refugio no va a cubrirle. Por una parte, el tribunal no puede condenarlo, porque no hubo testigos. Y por otra, la ciudad refugio no puede salvarle porque cometió una imprudencia imperdonable, por lo que tendrá que pasarse la vida huyendo del vengador de sangre. El vengador de sangre es uno de los parientes cercanos del difunto, del asesinado, que tiene derecho a dar muerte al asesino a quien el tribunal envía a la ciudad de refugio en caso de que se salga de ella sin permiso. O sea, le estamos dando dientes muy fuertes a la obligación esta de quedarse encerrado en la ciudad refugio. Si una persona tiene que estar en la ciudad refugio, pues tiene que ir corriendo allí, dejarlo todo e irse corriendo a la ciudad refugio, porque si el vengador de sangre le pilla, tiene permiso para matarla. No es obligatorio, pero tiene permiso para matarla. Esto también en caso de que la ciudad refugio no lo capte, como acabamos de ver, que hay casos en que el tribunal no puede condenarlo a muerte porque no hay testigos, pero es demasiado grave para dejarle, para enviarle a la ciudad refugio. No ha sido solamente negligencia criminal, ha sido más grave que esto. Y entonces la ciudad refugio no lo capta y el vengador de sangre puede perseguir al asesino por donde sea. Y aquí pues el asesino pues tendrá que disfrazarse, tendrá que cambiar de identidad, trasladarse a otro país, huir del vengador de sangre. Porque se lo merece, porque no tendría que haber ocurrido algo así. Para que el vengador de sangre no pueda alcanzar al asesino, se colocaban letreros indicando el lugar en que había ciudad refugio, para que pudiera llegar a ella rápidamente antes de que el vengador lo atrapara. Para esto,
debe procurarse no alargar el camino, o sea, facilitarlo en todo lo posible, para que el vengador no pueda destruir. Este es el significado de la frase que queríamos entender. Evitar el caso de alargar al vengador de sangre a destruir. O sea, alargar el camino de quien huye, evitar el caso de alargar el camino para quien huye del vengador de sangre que viene a destruir. No poner obstáculos a quien corre a refugiarse. Este es tu deber, señor rey, porque incluso los asesinos tienen sus derechos. No puede ser que el vengador de sangre le alcance sin que el asesino pueda evitarlo. Hay que darle una posibilidad de salvarse. Podemos oír el grito de David. David la interrumpe para decir que jura en nombre del Dios vivo que no caerá un solo cabello de su hijo, el asesino, a tierra. Con esto la mujer debería callar, pero no. Pide permiso para decir algo más y lo recibe, como si quisiera decirle algo muy grave, que le da miedo ofender al rey, por lo que pide la venia para hablar claro y cantarle las 40. Veamos de nuevo estos versículos. Versículo 10. Entonces el rey dijo: quien te hable, tráemelo y no seguirá más a tocarte. Y ella dijo: recuerda ahora, oh rey, al Señor tu Dios. Hay un mandamiento que te has pasado por alto. El mandamiento de alargar al vengador de sangre a destruir. Cuando un vengador de sangre viene para destruir, tienes que alargarle el camino, o sea, tienes que facilitar el camino del que huye. Y no aniquilen a mi hijo. Y en la misma frase, en el mismo versículo, David le interrumpe y dice: vive el Señor si cae del pelo de tu hijo a tierra. Y ahora la mujer pide permiso para hablar. Dijo entonces la mujer: permite que tu sierva diga una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Y ella calla, porque hay aquí un punto y aparte que podéis ver. Cada vez que hay un punto de aparte es porque esperamos otra reacción, esperamos que ocurra algo que no ocurre. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? Pues que el rey capte el mensaje. No quiero tener que decirte todo esto. Tendrías que haberlo entendido tú solito. ¿Por qué me lo pones tan difícil? ¿Por qué me lo pones tan... me sabe mal tener que hablarte de este modo? El rey le dice: habla. Bueno, pues si no hay más remedio, pues hablaremos. Versículo 13. Y la mujer dijo: ¿por qué has pensado esto sobre el pueblo de Dios al decir el rey esta palabra como un culpable al no hacer volver el rey a su alejado? Pues moriremos, y como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger, y no toma Dios un alma y piensa pensamientos para que no sea alejado de él ningún alejado. Y ahora, por lo que he venido a decir esta palabra al rey mi señor, porque me ha atemorizado el pueblo, dijo tu sierva, hablaré ahora al rey, tal vez el rey cumpla la petición de su sierva, pues oirá el rey a auxiliar a tu sierva de mano del hombre, a destruir a mí y a mi hijo juntos de la heredad de Dios. Y dijo tu sierva: sea la palabra de mi señor el rey, pues como ángel de Dios, así es mi señor el rey a oír el bien y el mal. Y el Señor tu Dios sea contigo. Bueno, vaya parrafada que le suelta. Empieza diciendo: ¿por qué has pensado esto?
La mujer le suelta al rey una parrafada de 5 versículos muy largos y enrevesados, mezclando su caso de supuesto asesinato con claras insinuaciones al exilio de Absalom, el hijo de David. Sí, es de muy difícil comprensión. Vamos a intentar solucionar los problemas poco a poco, Miguel, no te preocupes. Y ahora esta mujer le habla al rey como si fuera su madre, que le estuviera regañando por un grave error que está cometiendo. ¿Cómo es posible que hables así? ¿Cómo te ha pasado este pensamiento por la cabeza? Hablas de un modo que das por sentado que mi hijo es culpable. ¿Estás dispuesto a defenderle de una agresión ilegal? Y sin embargo, hablas de él como si fuera un culpable que deba pagar por su delito. Exilio en lugar de la muerte. En realidad ha sido ella quien le ha hecho caer en la trampa. Ella lo ha expuesto así. Ella dijo que hirió el uno al otro y lo mató. Pero ella, la madre, ¿cómo puede saberlo si se pelearon los dos en el campo y no había quien auxiliara entre ellos? No había testigos. Seguramente el hijo niega haber matado a su hermano. Y aunque lo confesara, sus palabras no pueden tomarse en cuenta, ya que una persona en el juicio judío no puede inculparse a sí mismo de nada en absoluto. Lo veremos más adelante. Vamos a ver qué está ocurriendo. Ella ha tendido una trampa a David. Ella ha dicho unas palabras, ha expuesto un caso. Mi hijo ha matado a su hermano estando en el campo sin testigos. ¿Y tú cómo sabes que tu hijo ha matado a su hermano? Si no había testigos. Y seguramente el asesino, el supuesto asesino, lo niega. Por lo tanto, no puedes saber si es un asesino o no. Puede ser que haya tropezado, que le haya pasado algo, un accidente. Puede ser que fuera el otro que quería matar al supuesto asesino y tropezó y se clavó el cuchillo en el vientre a sí mismo. ¿Y tú cómo sabes quién fue que mató a quién? Esto en un juicio no sirve para nada. Estas suposiciones. Pero ella lo ha expuesto así ante el rey y el rey se ha tragado el anzuelo. Ella ha insinuado que el hijo debería huir a la ciudad de refugio para salvarse de los vengadores de sangre y el rey no la ha corregido diciendo que no se le puede acusar de nada. Se ha tragado el anzuelo. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Le regaña ella al rey. No hay pruebas de nada. Te dejas influenciar por lo que te dicen sin examinar atentamente el caso como deberías hacerlo. La misión del tribunal es precisamente salvar al presunto asesino. En el libro de Bemidbar, Números, capítulo 35, dice, y salvarán en la congregación al asesino. Su misión es salvarle, no quitárselo de en medio. Mientras no se demuestre su culpabilidad, no puede permitirse ningún castigo. Pero tú ya lo consideras culpable. Mi hijo ha sido alejado, tiene que huir, pero tú deberías hacerlo volver de su destierro, puesto que no es reo de muerte ni de exilio. No hay pruebas de nada. Por lo tanto, ¿por qué das por sentado? ¿Por qué has pensado esto del pueblo de Dios? Volvamos aquí al versículo 13. ¿Por qué has pensado esto sobre el pueblo de Dios? Al decir el rey esta palabra como un culpable. Ya le tratas como si fuera un culpable al no hacer volver el rey
a su alejado. ¿Cómo te lo planteas así? Deberías decir, este tío es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esta es la primera frase. Vayamos a la segunda. Pues morir, moriremos, y como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Y no toma Dios un alma y y no toma Dios un alma, coma, y piensa pensamientos para que no sea alejado de él ningún alejado. Veamos qué significa este versículo. Un versículo de muy difícil traducción, puesto que primero hay que entender a quién se refiere. Y hay dos posibilidades. O que habla de su hijo, el supuesto asesino, o que ya descubre de qué está hablando y ya le está diciendo al rey que estamos hablando de tu hijo Absalón. Hay unos comentaristas que van por una de estas dos opciones y hay otros que van según la otra opción. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, usa unas alegorías de difícil comprensión y da la impresión de que se contradice a sí misma, como si estuviera confundida por el dolor sufrido. Ya lo dijimos cuando empezamos este juicio. Ella tiene que dar la impresión de que está confusa con lo que le está pasando. Una mujer en estos trances no hablaría de una forma tan clara. Tienes que dar la impresión, le dijo Joab, tienes que dar la impresión de estar muy aturdida. No puedes hablar un discurso de abogado. Tienes que hablar como una mujer que se está volviendo loca de pena. Por lo tanto, y da la impresión de que se contradice a sí misma como si estuviera confundida por el dolor sufrido y no pudiera hablar coherentemente ante el rey. Por lo tanto, no tenemos más remedio que intentar todas las posibilidades hasta llegar a entender lo que quiere decir. Comienza diciendo que morir, moriremos. Y luego empieza a hablar del agua. El agua derramada en el suelo ya no se puede recoger. No hay nada que hacer. Asimismo, todos vamos a morir y no hay modo de evitarlo. Esto está claro, ¿verdad? El recurso literario del agua derramada ya se usa en otra ocasión para compararla con la sangre. Cuando se hacía un sacrificio en el templo, la sangre del animal debía ser aspergida sobre el altar. Pero al hablar de la posibilidad de comer carne que no sea de un sacrificio, de un animal salvaje, kasher, como un ciervo, un búfalo, o de un ave, la Torá repite la instrucción de que su sangre debe ser derramada. Así dice el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 12. Solo esfuérzate en no comer la sangre, pues la sangre es el alma o la vida, y no comerás el alma con la carne. No la comerás, la sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Parece como si la mujer estuviera comparando la sangre supuestamente derramada por su hijo al agua derramada en el suelo, que no hay modo de recogerla, por lo que no hay motivo para que pueda ser castigado por lo que ha hecho. Ya no hay vuelta atrás, ¿qué quieres? Al contrario, sería un error permitir que sufriera un castigo que no se merece. Si no puede considerarse como asesino por no haber testigos, ¿por qué tendría que huir y mantenerse alejado y apartado? O tal vez se refiere a la sangre del supuesto asesino. Que el vengador de sangre no lo persiga intentando derramar su sangre, ya que no sería un sacrificio de expiación, sino un derramamiento superfluo de esta sangre. Veamos un segundo
el versículo antes de continuar con la explicación. Aquí empieza a hablar de Dios. Pues morir moriremos, y como el agua derramada en tierra que no se puede recoger, y no toma Dios un alma, y Dios piensa pensamientos para que no sea alejado de él ningún alejado. Al llegar a esta palabra, a Dios, de nuevo no sabemos si tenemos que escribir la palabra Elohim en mayúscula, refiriéndose al Creador, o en minúscula, y entonces se refiere al juez, al rey que está juzgando mi caso. Vayamos con la primera posibilidad, que se trata del Creador. El Creador nunca se toma el juicio de Israel a la ligera y piensa 1000 pensamientos para salvar al pueblo pecador, de modo que no tenga que quedarse apartado de él en el duro exilio. No tan solo el pueblo en general, sino también cada uno de sus individuos, por pecadores que sean, no quiere el Creador que se queden alejados de su salvación y les presenta 1000 oportunidades de arrepentimiento para que se corrijan y puedan prosperar. Por lo que también mi hijo, que ha tenido que huir del vengador de sangre, encontrará el modo de demostrar su inocencia, aunque sea relativa. Pregunta a Francesc si existe en la tradición judía la apelación al juicio de Dios. Pues sí, lo vemos en el capítulo 18 del libro del Génesis, cuando Abraham discute con Dios que quiere exterminar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Abraham discute con él, dice que no es justo, hasta que al final Dios le convence de que sí era justo. La palabra usada aquí, niddah, alejado, aparece en la Torá al referirse al exilio del pueblo de Israel, y parece que aquí se hace una correlación entre ellos, tal y como dice precisamente en el versículo mencionado, que el Creador les hará retornar del exilio. En la Torá dice, aunque esté tu apartado, este pueblo de Israel apartado, aunque esté al final de la tierra, aunque haya llegado a la China, desde allí le haré retornar. O sea que este versículo, esta expresión de niddah, alejado, aparece en la Torá precisamente para decir que este alejado tiene que retornar. La idea se repetirá luego en el profeta Isaías, capítulo 27, y en el libro de Nehemías, capítulo 1. Al igual que el Creador no abandona a Israel en el exilio, así no debería perderse la esperanza de hacer volver al hijo alejado. Esto es la primera opción, suponiendo que la palabra Elohim se refiera a Dios, como he traducido en el texto en castellano. Pero hemos visto que puede ser Elohim en minúscula y entonces se refiere al juez. Volvamos para entender la primera opción. Un rey no puede juzgar a la ligera y tomar la vida de un inocente. Al contrario, debe pensar 1000 pensamientos para encontrar el modo de salvar al acusado, de manera que no se quede exiliado por toda la vida. El juez es quien debe esforzarse para que estos designios de misericordia del Creador, que ahora hemos visto, puedan cumplirse. Veamos ahora de nuevo el versículo 14. Pues morir moriremos, y como el agua derramada en tierra que no se puede recoger, que no se vuelve a recoger. ¿Qué quieres que ocurra? Ahora, que se derrame la sangre de mi hijo, el supuesto asesino,
y luego ya no podremos recoger esta sangre derramada. Pero, ¿qué te pasa? ¿No entiendes que Dios no toma un alma así a la ligera? ¿No tienes en cuenta que Dios piensa pensamientos para que no sea alejado de él ningún alejado? Y aunque sea para esperar, para que la muerte de una persona sea un poquitín más tarde, para esto estamos obligados incluso a profanar el Shabbat. O sea, en caso de que se derrumbe una casa y personas han quedado atrapadas ahí dentro del derrumbe este, no sabes si están vivos o están muertos. Esto ocurre en Shabbat y entonces estás obligado a intentar salvar a la gente que hay ahí dentro. En caso de empezar a quitar los escombros y descubrir a una persona que está muy mal herida, tienes la obligación de seguir profanando el Shabbat y quitando los escombros, a pesar de que sabes de que esta persona no va a aguantar ni siquiera una hora de vida más. Pero estás obligado a seguir ayudándole. ¿Por qué? Porque en estos minutos de vida que le quedan, cada minuto es una eternidad. Puede arrepentirse de sus pecados, puede pedir perdón, puede seguir haciendo algunos mandamientos que tenemos, mandamientos de pensamiento, como creer en Dios y alabarle por lo que sea, aunque sea por pocos minutos, aunque moriremos, pero Dios no toma un alma así a la ligera. Y nos enseña que hagamos esfuerzos para que no sea alejado de él nadie. Esto es el significado de este versículo 14. Vayamos al versículo 15. Y ahora, por lo que he venido a decir esta palabra al rey mi señor, porque me ha atemorizado el pueblo. La gente me ha puesto nerviosa. Me dicen que van a matar a mi hijo. Y dijo tu sierva, hablaré ahora al rey. Tal vez el rey cumpla la petición de su sierva y salve a mi hijo. Pues oirá el rey a auxiliar a su sierva de manos del hombre, que viene a destruir a mí y a mi hijo juntos de la heredad de Dios. Viene a destruir mi hijo, van a matarlo, pero vienen a destruirme a mí también, porque yo me quedaré desahuciado por completa, sin mi marido que ya ha muerto, sin mi primer hijo que lo han asesinado y sin el segundo hijo que ahora lo van a matar, y toda la herencia pasará a mis suegros, a mis suegros o a mis cuñados. Versículo 17, y dijo tu sierva, sea la palabra de mi señor el rey, pues como ángel de Dios, así es mi señor el rey, para oír el bien y el mal, y el Señor tu Dios sea contigo. Ya oímos esta misma expresión de ángel de Dios refiriéndose a David en una ocasión anterior en boca del rey filisteo de Gat. La mujer tecoita la repetirá dentro de unos pocos versículos y volveremos a oírla en boca de otra persona dentro de otros pocos capítulos. O sea, 4 veces que hablan de David refiriéndose a él como ángel de Dios. Podría tratarse de una vana adulación, por supuesto, pero cuando la oímos de boca de Achish, rey de Gat, parecía muy sincera. Quizás deberíamos abandonar el significado angelical de la palabra y ceñirnos a su significado de mensajero. Ángel es una palabra griega, angelos, que significa mensajero. Eres como un mensajero del Creador para llevar a cabo una misión justa. Con todo, creo que aquí no tenemos más remedio que darle este significado de bondadoso al que nos hemos acostumbrado al hablar de los ángeles divinos, cuando está claro que en todos los casos citados se marca el comportamiento ejemplar de David
con quienes le rodean. Yo sé de muchos reyes sobre los cuales no vamos a decir que parece un ángel de Dios. Tal vez un ángel de la muerte, pero no un angelito de los buenos. La mujer acaba así su crítica ante el rey. Esperaba de ti otro tipo de comportamiento, que supieras distinguir entre el bien y el mal. Tú eres como un ángel de Dios. Tú deberías haber entendido lo que ocurre aquí. ¿Por qué me has fallado? Esto es lo que le está diciendo. Todos estos versículos son de crítica. Para esto lo ha mandado Joab. Repitamos este último versículo. Y dijo tu sierva, sea la palabra de mi señor el rey, habla ya, di algo. Pues como el ángel de Dios, así es mi señor el rey a oír el bien y el mal, y el Señor tu Dios sea contigo. Bueno, hemos visto toda esta parrafada, estos versículos muy enrevesados, pero espero que después de esta explicación hayan quedado un poco más claros. Esta mujer le está criticando de una forma muy dura, le está diciendo, ¿desde cuándo te crees lo que la gente te dice sin examinarlo atentamente? Yo te he dicho que estoy hablando de un hijo culpable y tú te lo tragas como si esto ya fuera comprobado. Ha salido en el periódico que esta persona se ha portado mal, ya todo el mundo se lo cree. ¿Y qué tiene que ver? Ah, lo dice el periódico. ¿Y qué si lo dice el periódico? ¿Tú lo has examinado? ¿Ha habido un juicio justo a esta persona antes de publicar que se ha portado mal? Ya le has destruido para siempre. Has hablado mal de él, ya luego ya la mala impresión ya ha quedado. Ya no hay modo de quitársela de encima. Es una crítica muy, muy dura. Sí, ¿eh? Versículo 18. Y respondió el rey y dijo a la mujer, te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿acaso la mano de Joab está contigo en todo esto? Y respondió la mujer y dijo, vive tu alma, mi señor el rey, si puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, pues tu siervo Joab fue quien me mandó y fue él quien puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Con el fin de girar la faz del asunto, ha hecho tu siervo Joab esto. Y mi señor es sabio, como la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Aquí aparece de nuevo lo que he mencionado, que mi señor el rey tiene la sabiduría del ángel de Dios. Ahora le destapa todo. No, ahora no, ha sido el rey quien le ha preguntado, ¿acaso la mano de Joab ha estado contigo en todo esto? Y le dice, pues sí, claro que sí. Por fin se da cuenta David de lo que ocurre. Todas las palabras de esta mujer iban dirigidas a él. Ya es la segunda vez que le toman el pelo y le hacen que se juzgue a sí mismo. El profeta Natán le puso el caso de la oveja del pobre en que decretó la muerte a sí mismo y luego se salvó por los pelos. Fue rápido en pedir perdón, porque si no, su propio juicio tendría que haberse aplicado. Y ahora esta mujer sabia le ha llevado a declarar que tiene que hacer volver a su amado hijo Absalom, aunque más les convendría a todos que se quedara donde está para que no cause más daños. Vemos que nos resulta muy fácil criticar y juzgar al prójimo,
pero nos cuesta mucho hacerlo con nosotros mismos, porque nos falta la perspectiva que nos permita ver las cosas con suficiente nitidez. Por esto la Torá invalida el testimonio de una persona en todo lo que está relacionado con ella misma. No hacemos caso en absoluto de quien diga que ha asesinado a alguien. Viene una persona, se va al policía y le dice: acabo de asesinar a una persona. No podemos hacerle caso. Bueno, el policía tendrá que arrestarlo y meterlo en la cárcel hasta que se averigüe qué ha ocurrido. Pero no, por lo que él ha dicho, no podemos aplicarle ningún castigo. Si viene y dice que ha asesinado a alguien o que ha robado o que ha engañado, al igual que no le creemos cuando nos dice que es inocente. Te acusan de haber robado y tú dices: no, 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 yo soy inocente. Ah, bueno, perdón, nos hemos equivocado. ¿Cómo? Tú dices que eres inocente. Bueno, puede que sí, puede que no. Tú dices que eres culpable. Bueno, puede que sí, puede que no. No nos fiamos de ti, tendremos que fiarnos de otra persona. Debe haber un testimonio ajeno que venga de personas que no tienen ningún interés personal en ellos. Y por supuesto que no podemos juzgarnos a nosotros mismos. Estamos hablando aquí de testigos, un testimonio. No solo un testimonio contra mí mismo. Claro que no puedo juzgarme a mí mismo. Somos demasiado blandos y complacientes a la hora de juzgarnos a nosotros mismos, o a veces demasiado duros en la crítica. No somos objetivos. No podemos juzgarnos a nosotros mismos. No solo nos invalida a nosotros, sino también a todos los parientes cercanos o a todos los que puedan tener algo que ganar o que perder. Cualquier persona que en su testimonio tiene algo que ganar, no podemos creerle, porque puede ser que esté manipulando a los jueces, aunque no lo haga a propósito, lo hace sin querer, sin darse cuenta siquiera. Si tiene algo que ganar o algo que perder, no podemos fiarnos de él, porque está ofuscado. David es muy buen juez. Con lo que dijo el profeta Natán lo demostró. Pero aquí el caso es diferente. Joab lo está manipulando. Son dos cosas muy diferentes. David ha descubierto un aspecto muy grave en su hijo Absalom y no quiere que regrese al centro de las actividades del poder. No quiere que sea su heredero, ni siquiera que alguien pueda pensarlo. Absalom ha huido y David prefiere que quede alejado. Pero Joab lo manipula y con la farsa del juicio de la mujer tecoita le ha puesto en evidencia y ahora se verá obligado a permitir el regreso de Absalom, como dice la mujer a continuación, que Joab lo ha hecho con el fin de girar la faz del asunto. Te está manipulando, la mujer se lo dice. ¿Veis aquí en el versículo 20? Con el fin de girar la faz del asunto a esto, ha hecho tu siervo Joab esto. Ella se lo dice: vete con cuidado, yo soy muy lista, pero no tengo más remedio que hacer lo que Joab me ha encargado, pero yo soy lista, yo soy sabia de verdad. Y yo te digo que vayas con cuidado, porque Joab lo hace con el fin de girar la faz del asunto. Te está manipulando. Y mi Señor es sabio como la sabiduría del ángel de Dios para saber todo lo que hay en la tierra. Pero de nuevo David no lo va a captar y se deja manipular. Versículo 21. Y dijo el rey a Joab: he aquí, ahora hice esto. Ve y trae al muchacho a Absalom.
Y cayó Joab rostro en tierra y se postró y bendijo al rey. Y dijo Joab: hoy sabe tu siervo que he hallado gracia ante tus ojos, mi señor el rey, que ha hecho el rey la palabra de tu siervo. Y se levantó Joab y fue a Geshur y trajo a Absalom a Jerusalén. Ahora hice esto. Los comentaristas de la Edad Media dicen que hay libros en Ashkenaz, Biblias en Ashkenaz, en los que el verbo está escrito en primera persona, pero se lee como si fuera en segunda persona. O sea, es uno de los casos de que está escrito de un modo y se lee de otro. Según esta versión, el rey le dice a Joab: ¿tú hiciste esto? ¿Has comenzado el asunto al enviarme a la mujer tecoita? Por lo tanto, debe ser tú quien lleve a cabo la continuación. Serás tú quien vaya a buscar a Absalom. Aunque al parecer la versión correcta es que se lee tal y como se escribe, en primera persona. El rey le dice a Joab: yo hice esto, escuché las palabras de la mujer que tú enviaste, y ahora te toca a ti continuar según la iniciativa. Al fin y al cabo viene a decir lo mismo. Pregunta Miquel: ¿por qué Joab tenía tanto interés en que Absalom fuese el heredero? Muy buena pregunta. Ya he insinuado qué es lo que está ocurriendo aquí, que hay algo especial en la figura, en esta persona, en Absalom, algo que cautiva a la gente, incluso a su padre. Incluso después de darse cuenta de que su hijo tiene una vena muy mala, pero aún así está cautivado por su personalidad. ¿Qué es lo que tiene? Veremos a continuación, poco a poco. La respuesta de Joab, ya hemos visto. Hoy sabe tu siervo que he hallado gracia ante tus ojos, mi señor el rey, porque ha sido muy atrevido y muy insolente al obrar de este modo. La mujer, siguiendo sus instrucciones, le ha cantado las 40 a David, le ha puesto en muy mala situación. Si no lo hubiera hecho por iniciativa de Joab, tal vez la hubiera castigado a ella por tal insolencia. Incluso así, no es tan seguro que el rey le haga caso a Joab. Podría seguir sin ningún cambio, dejando a Absalom en su exilio, y podría castigar a Joab por su descaro. Pero David, en contra de lo que tenía pensado, decide hacer volver a su hijo, y esto satisface mucho a Joab, cuya posición ante el rey siempre es muy ambigua, como ya hemos visto. Absalom regresa. Y dijo el rey: se gire a su casa y mi rostro no vea. Y giró Absalom a su casa y el rostro del rey no vio. Se gire a su casa, no le da la bienvenida, como le haría a un hijo pródigo o a quien vuelve de una misión importante al regresar a casa. No le da un abrazo, ni siquiera permite que venga al palacio a saludarle. Tendrá que ir directamente a su casa, entrando por una puerta lateral, sin festejos, para que todos entiendan que el rey está enfadado con él, porque David no quiere que su comportamiento se convierta en ejemplo para otros. No quiere que le vean como una persona importante. A pesar de lo mucho que añoraba a su hijo, a pesar de lo mucho que lo quería, lo trata duramente. No quiero verle la cara.
Dice Francesc que da un tanto la impresión de que David era consciente de que Joab tenía al ejército detrás. No solamente al ejército, tiene al público detrás. El público ha quedado deslumbrado por la figura de Absalom, que vamos a ver ahora a continuación en los pocos minutos que nos quedan. Versículo 25. Y como Absalom no había varón hermoso en todo Israel para alabar mucho, o sea, muy alabado. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Y al acostarse el cabello, y era al cabo de días, en los días que se lo cortaba, pues le pesaba y lo cortaba, y pesaba el cabello 200 siclos según la piedra real. Y le nacieron a Absalom 3 hijos y una hija, y su nombre era Tamar. Era ella una mujer de hermosa apariencia. Vamos a conocer un poco mejor a Absalom. Al igual que su hermana Tamar y que su hija Tamar, él es muy hermoso. También su madre Maaja fue capturada por David como mujer de hermosa presencia durante su guerra contra Geshur. ¿Será algo de los genes geshuritas que tenían? Sí, otra Tamar. Su hermana se llama Tamar, su hija se llama Tamar. Añade el texto que no tenía ningún defecto en todo su cuerpo y que se cortaba el cabello una vez al año. ¿Por qué se lo cortaba solo una vez al año? Veremos a continuación que se menciona el voto que había hecho Absalom, por lo que la Mishnah dice que era nazareo. El nazareo es quien hace un voto especial mencionado en la Torá, en el libro de Números, Bemidbar, capítulo 6, por el que recaen sobre él 3 prohibiciones. Cuando una persona dice, yo soy nazareo, entonces recaen sobre él 3 prohibiciones. Prohibido beber vino, no solamente vino, sino también zumo de uvas y también incluso comerse las uvas frescas o uvas pasas. Prohibido beber el vino, la primera prohibición. Prohibido impurificarse con cadáveres humanos. Y prohibido cortarse el cabello. El voto era como mínimo de 1 mes, pero cada uno podía decidir si hacerlo más largo, varios meses, 1 año o el tiempo que quisiera. Al acabar el tiempo de su voto, debía traer unos sacrificios al templo o al tabernáculo, y allí se cortaba el cabello y lo quemaba debajo de la olla en que se cocía uno de los sacrificios que debía consumir esta misma persona. O sea, tenía que traer 3 tipos diferentes de sacrificios, 3 sacrificios, y había terminado ya el tiempo de su voto, digamos 1 mes, se corta el cabello a rape, y el cabello tiene que quemarlo en la hoguera que hacen debajo de la olla en que cocinan uno de estos sacrificios que está destinado a que esta misma persona se lo coma. Al animalito, tiene que comérselo él mismo. Había un tipo especial de voto de nazareo, el que hacía voto de ser nazareo para siempre. En este caso, podía aligerar el peso de su cabello una vez al año, ofreciendo los sacrificios tal y como debería hacerse al finalizar el tiempo del voto, pero como que ha hecho un voto de nazareo para siempre, por lo tanto, este voto se reanuda inmediatamente sin darle tiempo para beber ni siquiera un sorbo de vino. En realidad, lo único que le permitan es que se corte un poco el cabello para que no le pese demasiado. Va a quedarse nazareo durante toda su vida,
tal vez el cabello le pese demasiado, le moleste, puede cortárselo una vez al año. Vemos que el peso del cabello de Absalom al cabo de un año era de 200 shekel, que son algo más de 2 kilos. Según lo que he podido averiguar, una cabellera larga debería pesar solo unos 200 gramos, por lo que se trataba sin duda de algo extraordinario. De todos modos, el hecho de hacer un voto de nazareo lo pone en un nivel muy alto, ya que este voto tiene un gran valor, según vemos en el libro de Amós, segundo capítulo, y también en el libro de las Lamentaciones, capítulo 4, que dice que los nazareos eran más puros que la nieve, por lo que Absalom da una impresión muy positiva a todo quien lo ve. Aspecto físico impecable y muestras de su valor espiritual a causa del voto que había hecho. Todo esto, por supuesto, cuando se cumple el voto con la intención adecuada. Seguiremos hablando de esto más adelante, si Dios quiere. Bueno, entonces empezamos a ver la figura de Absalom. ¿Qué tenía de deslumbrante esta persona? Era un joven muy hermoso, como su hermana, como su hija, como su madre. Y además daba muestras de ser una persona buena. Ha hecho un voto de nazareo que según el libro de Amós es algo muy especial. Y según el libro de las Lamentaciones, los nazareos eran más puros que la nieve. Claro que esto es cuando lo hacen correctamente. Está por ver si Absalom lo hacía del modo correcto o no. Pero todo esto ya nos queda para la semana que viene. Hemos terminado con el juicio que había montado Absalom con esta mujer sabia de Tkoa, y hemos terminado con el regreso de Absalom a Jerusalén, aunque no se le permite ir a ver al rey. No le han dado la bienvenida. Con esto nos quedamos y si Dios quiere, la semana que viene, no en domingo, sino en lunes, si os acordáis, os envío un mensaje diciendo que el domingo que viene no puedo dar la clase, estaré en la boda de mi cuñada, pero la clase la daremos el lunes por la noche a la misma hora. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Shalom, shalom, buenas noches.